Buenas tardes, bienvenidos a Asesoría Arancelaria. Yo soy Diana Gaitán. Primero una disculpa porque a veces el internet no nos ayuda y entonces por eso tenemos que dejar de hacer las cápsulas de vez en cuando y esperar el momento adecuado. Y ahorita me parece que sí tenemos un buen internet, así que espero podamos avanzar un poco. Me presento rápidamente, yo soy Diana Gaitán, estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México y después estudié la licenciatura en Derecho porque necesitaba yo saber cómo se clasificaban los productos químicos en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación. Así es que para poder ayudar a la Secretaría de Economía a la clasificación de la tarifa y a la clasificación de los productos químicos en los acuerdos de regulación de importación, pues necesitaba yo estudiar algo que me ayudara, que me acercara a las leyes. Después he clasificado productos químicos desde hace muchos años, desde 1994, y clasifico para asociaciones, agentes aduanales, para empresas privadas, y hacemos estos videos para las personas que importan productos de difícil identificación. De alguna forma esperamos aportar un poco para su conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus correos, por sus mensajes, se los agradecemos muchísimo y espero que continúen con nosotros y nos sigan, eh, nos sigan en nuestros videos. Ojalá y que puedan seguir apuntándose, eh, compartiendo y invitando a otras personas para pues poder estar con nosotros y que vean nuestros videos y que también nos den más material para que nosotros podamos ayudarles o podamos los dos eh, buscar, hacer investigación de para la importación de productos. Y este tema a la gente le gusta mucho, a mí no me gusta el tema porque es un tema que causa mucha controversia. Yo no sé si preferiría hablar de fútbol. El CBD, la importación del CBD, muchas personas lo toman como algo personal, como si nosotros no quisiéramos. A nosotros, a mí ni siquiera me interesa, yo no utilizo el producto, pero nos preguntan mucho si pueden importar productos que contengan CBD, cannabis o THC. No es personal, yo no hago la ley, yo no soy autoridad, solamente somos asesores, solamente decimos qué es lo que nosotros pensamos acerca de si se puede o no se puede importar para los agentes aduanales y para los importadores, pero si ustedes encuentran alguna mejor opción, si lo quieren hacer mal, hay otros videos donde pueden ustedes obtener su información. En este video nosotros lo que hacemos es cómo hacemos bien las cosas. Cómo podremos importar los productos de la forma correcta. Bueno, todos sabemos qué es el cannabis. El cannabis es una planta de la familia Cannabiaceae. Y hay diferentes tipos de plantas, la sativa, la indica y la rudentalis, y estas tienen concentración de THC en diferentes, tienen THC en diferentes concentraciones. La marihuana es una mezcla seca de hojas, flores, tallos, semillas de la planta de cáñamo que proviene de la cannabis sativa o indica, ¿no? Entonces, tenemos productos diferentes. Uno es el CBD y el THC, que ya están extraídos de las plantas del cannabis, y otra cosa es la marihuana. De la marihuana, entonces, tenemos extractos de las plantas y tienen diferente clasificación. Entonces, para fines de importación, nosotros, para saber si un producto requiere un permiso de importación, lo que necesitamos es saber su clasificación en México. Para que en México yo sepa si un producto requiere un permiso, necesitamos saber cuál es su clasificación en la tarifa de los impuestos generales de importación.
Para yo saber si en la aduana necesito presentar un permiso. Si el producto se puede vender o está prohibido en el país, se puede comercializar, se puede elaborar una mercancía, ese no es asunto de importación, ese es asunto de regulación nacional. Y el asunto de regulación nacional, ustedes lo tienen que ver acercándose a COFEPRIS. Entonces, COFEPRIS nos va a indicar, les va a indicar por medio de una consulta sanitaria cómo se puede importar su producto. Si se puede importar, si requieren permiso, en qué formas lo pueden importar, si el producto se considera un farmacéutico o no. Para fines de aduana, para fines de clasificación del producto para la importación, nosotros nos basamos en la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación por Secretaría de Economía, para que nos indiquen si el producto requiere permiso a la importación. Y estos dos, bueno, y en las notas explicativas que publica la Organización Mundial de Aduanas en Bruselas, Bélgica, para saber la clasificación de la mercancía en esta herramienta que es el sistema armonizado. Entonces, cuando nosotros importamos la mercancía, nosotros necesitamos saber qué es lo que tú estás importando. Decimos, bueno, importamos semillas de cannabis, entonces decimos, bueno, las semillas de cannabis se clasifican en la 1209-9907, ¿no? Y cuando buscamos el arancel nos dice que está prohibido, ¿no? La ley de los impuestos generales de importación y exportación, la tarifa publicada en el Diario Oficial de la Federación nos dice que el producto está prohibido. Entonces, no lo podemos ni siquiera importar, ni siquiera para qué pedimos el permiso a COFEPRIS si a la importación está prohibido. Las plantas, o sea, la planta en polvo de marihuana, de género cannabis, independientemente de la especie, de cualquier especie, pero de género cannabis, también está prohibido en la 12-11-90-02, en la 13-02-19-02 para los extractos vegetales. La marihuana también está prohibida. Los derivados de la marihuana en la 13-02-39-04 también está prohibida. Las preparaciones que contienen cannabis en la 30-03-49 también están prohibidas. Y las preparaciones que contienen cannabis acondicionados como farmacéuticos dosificados o acondicionados para la venta al por menor también están prohibidas en la 30-04-49-02. Pero es imposible que en la tarifa se identifique cualquier producto que contenga CBD y se pueda indicar si está prohibido o no. Es importante entonces saber si el producto en el país está prohibido. Porque entonces, porque si tú traes el producto, por ejemplo, como una crema, y esta crema es una crema cosmética, pues lo vas a clasificar en el capítulo 33. Y en el capítulo 33 no va a requerir permiso porque no se regula los productos que contengan CBD. Sin embargo, si tú vas a COFEPRIS para darte alta, porque tú tienes que darte de alta con un aviso de funcionamiento en COFEPRIS para poder importar tus productos, cualquier producto que vayas a importar, farmacéutico, cosmético o alimenticio, pues ahí vas a decir que tienes CBD y ahí te van a decir, pues tu producto requiere del permiso, requiere porque contiene un estupefaciente, ¿no? Y entonces muchas personas me dicen, pero es que yo traigo un CBD que es un CBD que obtengo de la planta de coco. Entonces, pues este no es CBD. Lo que yo te estoy diciendo es un CBD que viene de la planta del cannabis. Lo que tú dices, que ni siquiera es CBD, que es una mentira, tú le llamas CBD, pero no es el que está controlado a la importación en la tarifa ni está controlado por COFEPRIS. O sea, lo que nosotros estamos diciendo o investigando o analizando que requiere permiso o que está regulado o que está prohibido la importación, estamos hablando del CBD o del THC de la planta del cannabis. Y entonces tendrás que ir a COFEPRIS para preguntar si tu producto en esa presentación se puede importar, puede contener ese aditivo
si está dentro del listado de los aditivos de alimentos o si está controlado dentro de los aditivos de los cosméticos, para poder saber si tu producto puede ser vendido en el país. Entonces ya haciendo un lado si lo pudiste importar, porque a lo mejor lo mandaste a la 33 o a lo mejor lo importaste en la 3824 y no cumpliste con ningún permiso y no te dijeron nada, está bien, pero checa que sí lo puedas vender en el país. ¿Por qué? Por lo que te vamos a decir ahora, por todo esto que vamos a revisar, que ya habíamos revisado antes, pero en en este ejercicio de estar investigando esto que a mí me parece interesante, pero me parece peligroso también porque las personas todo lo van a intentar transgiversar para obtener sus fines y entonces ellos dicen que yo digo que sí se puede importar o dicen que alguien dice que sí se puede importar para obtener sus fines. Y creo que es importante que, que tú investigues de propia mano las leyes que te estamos indicando, los artículos que te estamos indicando, para que te des cuenta si puedes o no lo puedes hacer, para que tomes tu decisión con la información que te estamos dando, ¿no? Dice, se han identificado 66 fitocannabinoides clasificados en 10 categorías. El THC, ¿no? Que yo he visto que en algunos lugares se vende muy abiertamente, incluso dicen ahí THC, no sé por qué. El cannabidiol, el cannabigerol, el cannabipromeno, el ciclol, el cannabinoin, el cannabinol, cannabinodiol, el cannabitriol y otros tipos diversos de cannabinoides. Cualquier cosa de esta que tú le quieras llamar, dices que no es CBD, es que CB no sé qué, ¿no? Todos estos son productos que también son fitocannabinoides. Están igual controlados de la misma forma que el CBD y también le tienes que ir a preguntar, no porque a la otra persona le dieron chance de que no pueda importar, tú no necesitas el permiso, no. Y al igual que los demás, tú también tienes que ir a consultar a COFEPRIS si tu producto requiere o no el permiso, como le llaman. Porque algunos importadores lo que hacen es que se curan en salud pensando que si nos preguntan a nosotros, a los agentes aduanales o a los asesores o a la confederación o a las asociaciones, pues entonces, y nosotros decimos no requiere la importación, pues entonces ya no requieren permiso, no. Esta regulación excede nuestro criterio y tienes que preguntarle a la autoridad que lo controla, que es COFEPRIS, que es Secretaría de Salud, que a mí me parece que han hecho un excelente trabajo en el control de estos productos. ¿Qué es el gobierno federal, por medio de sus secretaría, que es Secretaría de Salud, por medio de la COFEPRIS, son los que hacen este control de el CBD y de otros productos provenientes de la marihuana. Fíjense, y no nada más en México, porque muchas veces personas dicen en otros países, no, en otros países también se vende, pero también se vende controlado, también se vende regulado. Y esta clasificación no solamente nos crea conflictos en nuestro país, a mí me ha mandado clasificar muchos, por ejemplo, cremas o suplementos alimenticios que contienen CBD y se molestan porque los clasifico en la 3004 o en la 3008. Si yo digo, bueno, pregúntale a COFEPRIS si no tienes ningún problema en que puedas vender el producto en el país para que lo podamos clasificar, donde nos indique COFEPRIS si es un producto alimenticio cosmético o si el producto sí se considera un medicamento porque contiene CBD y el CBD es un estupefaciente y entonces, por ejemplo, en el país, los estupefacientes no están permitidos en la elaboración de los cosméticos, ¿no? Entonces, fíjense, este criterio se lo piden al Consejo de la Unión Europea
en el 2020 y habla de los productos, de un producto cosmético que es una crema que contiene cannabidiol, CBD, llamado. Y entonces ellos dicen, a ver, espérame tantito y vamos a ver si porque contiene CBD, y vamos a ver acerca de los montos mínimos que pueden contener el producto y tienen efectos profilácticos o terapéuticos. Y entonces, este consejo de clasificación, bueno, pide estas concentraciones. Esas concentraciones que no se han dado porque están en investigación, porque están en investigación en todo el mundo, porque se tiene que indicar cuáles son las dosis que vamos a o que van ellos a permitir para que un producto cosmético de CBD las pueda contener y no se considere un producto terapéutico o profiláctico. Entonces, como no existen, y no nos dicen, bueno, mira, si contiene tanto de CBD, puede ser un cosmético, si no contiene, puede ser un. Como no lo tiene, porque además en México ni siquiera se puede contener el producto cosmético de CBD, pues entonces no lo podemos clasificar como un producto cosmético. En México lo que se hace es que sí se pueden vender estos productos que tienen CBD, pero requieren el permiso. Entonces, las empresas que han obtenido el permiso de COFEPRIS para venderlos son las que la pueden vender y se venden en farmacia, no abiertamente. Y ¿sabes qué, Yeyenda? ¿Por qué lo venden? Bueno, algunos, los que tienen el permiso, que los venden en farmacia, es porque han tenido el permiso de COFEPRIS y se han dado a la tarea de obtener este permiso y de cumplir con las normas que indica COFEPRIS para que puedan ellos importar. Pero entonces estás hablando de un producto controlado que cumple con las normas y de ciertas empresas que tienen los permisos que cumplen con las normas y que lo pueden importar. Todos los demás que no cumplen con esa norma y que no se han acercado a COFEPRIS o a estas asociaciones para poder importarlos, ellos no lo pueden importar. Entonces, por favor, acérquense a COFEPRIS, acérquense a estas asociaciones para que puedan importar su producto y hagan las cosas bien. O sea, no es un producto que se puede importar abiertamente, ¿no? No estoy hablando para estas empresas que ya tienen los permisos y ellos ya saben que ellos tienen los permisos, ya cumplieron y están haciendo su importación o su producción o su controlado por COFEPRIS. Para todos los demás que quieren importarlo abiertamente sin cumplir con los permisos, ojo, porque, por ejemplo, cuando se modifica este diario oficial en los 2017, se hace una modificación de ciertas disposiciones de la Ley General de Salud que permiten que ciertos productos que antes estaban como prohibidos, bueno, ahora pasen a ser como regulados. Entonces modifica solamente ciertos artículos de la ley. 245, 235, ¿no? Dice, y eso hace que ciertos productos como el THC y el CBD puedan estar de prohibidos, pasen a ser un producto controlados y luego les da los porcentajes, ¿no? Dice, a nivel internacional, la cannabis y sus derivados, así como el THC, están fiscalizados por la Junta Internacional de Estupefacientes a través de la Convención Única sobre Estupefacientes enmendada por el Protocolo de 1972. El Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas
firmados por más de 60 países, incluido México. De acuerdo con estos tratados internacionales, la fabricación, la exportación, la importación, la distribución, el comercio, el uso y la posesión de la cannabis y derivados, así como los hidrocannabinol, deben limitarse a fines meramente médicos y científicos. Sin embargo, ciertos países permiten el uso no nada más médico, sino recreativo, ¿no? En nuestro país no. En México no está permitido el uso recreativo. Si algunas personas se amparan, lo han obtenido ese amparo, pero no es, para que lo puedas hacer, necesitas ampararte también, ¿no? Se modifica esta ley 235, pero aunque se quita la marihuana de la prohibición, dicen, se puede utilizar con fines médicos y científicos y requieren autorización, ¿no? Y requieren autorización. Esto es importante de COFEPRIS. O sea, la liberación, no podemos pasar de un producto prohibido a completamente libre de ser importado o comercializado. Pasamos de un producto prohibido a un producto regulado siempre. Es lógica, ¿no? Entonces, si quieres importarlo, necesitas el permiso. Dice, en el 235 bis, la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de derivados farmacológicos del cannabis o marihuana en los que se encuentra el THC, y así como las otras variantes. Eso fue en el 2017 y por eso se publicó otro acuerdo en el 2021. Bueno, aquí en esta previsión se quita el CBD para que pueda ahora ser regulado y lo que antes ya estaba prohibido, y entonces se hace una modificación en el 245 donde hace una reclasificación. Por ejemplo, los cannabinoides sintéticos están en la fracción 1 como psicotrópicos. Estos productos cannabinoides sintéticos simplemente no pueden ser importados. En la fracción 2 tenemos el THC con ciertas concentraciones. THC con ciertas concentraciones, THC también, y estos son los del 245 considerados como psicotrópicos. Si tu producto contiene estas concentraciones que están indicadas aquí en el 245, con todas esas concentraciones no se puede importar. Luego tenemos el CBD en el 234 como un estupefaciente. Entonces, cuando yo te digo que está en el 234 como un estupefaciente, lo que te digo es que tu cannabis, tu CBD, es un estupefaciente y que por lo tanto tienes que buscar si tu producto cosmético puede contener estupefacientes, ¿no? Porque el artículo 234 ya te lo clasifica ahí. Y si tienes psicotrópicos, como ya dijimos que otros extractos que contienen THC que se consideran como psicotrópicos, pues tampoco pueden estar dentro de un producto cosmético, excepto, siempre decimos, aquellos que ya lo están importando porque tienen permiso y ya cumplieron con lo que les indicó COFEPRIS. En este acuerdo del 2014, que se modifica el diverso porque se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de perfumería y belleza, dice que no se puede utilizar en la elaboración de los productos de perfumería y belleza las sustancias a las que se refieren los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud. Procede un aseguramiento, es decir, que si tú traes productos de perfumería y de belleza que contienen los productos del CBD y de THC que están listados en el 234 y 245, tu producto no debe estar en el país si no tiene el permiso. Y procede el aseguramiento. Si te encuentran el producto en el país, te lo tienen que asegurar y te lo tienen que mandar a destrucción si no tienes el permiso.
saca el permiso. Y no estés preguntando si la aduana, si la agencia aduanal puede importar la mercancía sin permiso, porque no es problema de nosotros. A lo mejor nosotros sí podemos importar la mercancía sin el permiso, porque la tarifa no te lo prohíbe. Pero tú no lo puedes vender en el país si no tienes el permiso. Entonces, dice el 290 que para que puedan venderse estos productos debes de tener el permiso y solamente se puede vender en farmacias y en establecimientos destinados a la próxima a la venta de estos productos, o sea, que estén autorizados para la venta de estos productos. O sea, no lo puedes vender en cualquier lugar. Además, si lo estás haciendo está mal, ¿no? O sea, si tu pregunta es, oye Diana, está mal. Ya lo están haciendo así, ya lo están vendiendo así, está mal. ¿No? No me ha pasado nada, que bueno, pero está mal, ¿no? Dice, de acuerdo al 247 y 248 de la Ley General de Salud, queda prohibida la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte, en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con THC y CBD sintéticos o cualquier producto de los que contenga. Sin embargo, el artículo 478 estipula que no se ejercerán acciones penales a las personas que sean farmacodependientes o consumidoras, mientras el 479 indica que para que la posición de cannabis sea considerada como un consumo personal no debe exceder los 5 gramos, ¿no? Entonces es importante todo esto, que lo tengas, que seas consciente de que la prohibición no se ha quitado para todo, ¿no? Entonces, ojo, cuando pidas un permiso, cuando lo puedas importar, si lo puedes importar, vender, o sea, tienes que pedir el permiso para todo, porque a lo mejor te dan un permiso para vender, pero no lo puedes importar. O te dan, porque solamente es producción nacional. Y no lo puedes vender porque solamente que alguien te lo venda que esté autorizado. No sé, necesitas checar que el permiso ampare todo eso para que lo puedas tener y lo puedas vender lícitamente y sin que tengas problemas. Bueno, hay sanciones, ya están las sanciones del 421, 422, que no se han modificado. Entonces luego me dice, Diana, pero es que ya se modificó esta otra donde me dice que el acuerdo o el oficio, lo que se debe modificar es la ley. Porque si la ley no está modificada, aunque tengas por ahí un oficio, eso no te va a servir. Necesitas que se modifique. Entonces estoy poniendo aquí los artículos que no se han modificado para que estemos conscientes que no se puede importar para cualquier uso, para cualquier forma, para que no se puede cosechar, no se puede vender, no se puede. O sea, tengan cuidado cuando les estén dando el permiso de si les están dando el permiso o si van a solicitar el permiso, de que cumplan con todos los requisitos, que si lo puedes importar, si lo puedes distribuir, si lo puedes transportar, porque luego a lo mejor el que transporta no sabe que no lo puede tener. El que hace la importación, el trámite para la importación, a lo mejor no sabe que no lo puede tener, que no lo puede meter a sus contenedores, que no lo puede tener en el transporte. Y el que está amparado es el importador, pero tú no. Y el Código Penal Federal en el artículo 198 dice, la siembra, cultivo, cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando las actividades se llevan a cabo con fines médicos y científicos en los términos de condiciones de autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. O sea, todos los demás, sí. Y todos los que siempre nos preguntan, no son estos. Porque si fueran estos, médicos o científicos, tendrían su permiso. Entonces vuelvo a decir, cuando me preguntan dónde clasifico las cremas, se los mando a los medicamentos. Oye, pero entonces no se pueden clasificar. No, no se pueden importar. Necesitas su permiso. O pide la clasificación sanitaria COFEPRIS para que nosotros podamos saber qué piensa COFEPRIS de tus productos. Y no se animen
a importar esos productos así tan fácilmente, a menos de que tengan los permisos. En ese acuerdo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en los transitorios, también nos dice que solamente se pueden importar los que, dice el Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal. Es una investigación que se hace, entonces se pueden importar con fines de investigación, ¿no? Que habíamos dicho. La Secretaría de Salud tendrá 180 días a partir de entrar a manejar los lineamientos para el uso del THC. A partir de la entrada, reforzar los programas y acciones que hace referencia con énfasis de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de consumo de cannabis estático. O sea, si lo traes para fines cosméticos, alimenticios o recreativos, no lo puedes importar. Y el presente reglamento tiene por objeto la regulación, control, fomento, vigilancia sanitaria, de materia prima, derivados farmacológicos y medicamentos de cannabis con fines de producción, investigación, fabricación y médicos. O sea, requiere ese permiso, en donde lo clasifiques. Y este es del 2021. Entonces siempre nos preguntan, oye, pero es que mi fracción no requiere permiso. Pero el producto como tal no lo puedes tener en el país. Porque este acuerdo te dice que tienes que ir a COFEPRIS para pedir permiso para cualquier uso que esté permitido. Y para los usos que no está permitido, ni siquiera existe un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ve y pide tu permiso para que puedas importar tus productos que contienen CBD o THC. Eso es lo que yo decía. Para fines de la tarifa, si ustedes nos preguntan cómo se clasifican estos productos, se clasifican en la 2907 como CBD y no requiere permiso. Pero para fines de COFEPRIS, necesitas acercarte a COFEPRIS para saber si tu producto lo puedes tener en el país, lo puedes usar, puedes elaborar algún producto, lo puedes distribuir, lo puedes industrializar, porque la tarifa no te lo dice para la importación, porque es como imposible regular todos los productos que existen. Pero COFEPRIS sí los está controlando. Decimos que sí, bien hay algunas empresas que lo están importando, es porque ya tienen los permisos. No para usos lúdicos, no para usos cosméticos, no para usos alimenticios, solamente para usos farmacéuticos o para usos de investigación. Y sí, sabemos que hay que las personas se amparan para obtener sus amparos ante la autoridad y sabemos que la Suprema Corte ya ha pedido a Secretaría de Salud que modifique la Ley General de Salud y que por lo tanto se han publicado estos acuerdos. Y que esto tiene que avanzar de alguna forma para que ya se puedan importar los productos, que se puedan importar ya más productos y se puedan comercializar y se puedan elaborar más productos que contengan CBD. Sabemos que tenemos que avanzar en esta investigación, pero si nos preguntan a los asesores de clasificación, a los agentes aduanales, a las confederaciones, a las asociaciones en México para la importación de estos productos, la respuesta es, necesitas ir a COFEPRIS, pedir tus permisos para saber si tus productos, reclasificar sanitariamente tus productos, para saber si tus productos van a requerir un permiso, qué es lo que piensa COFEPRIS de tu producto, para que con esa clasificación sanitaria te acerques a nosotros o a las agencias aduanales y nosotros podemos indicarte cuál es la fracción arancelaria, porque ya tienes el permiso de COFEPRIS y se puede hacer la importación de tu mercancía.
Entonces, sí, no ha cambiado nada. El CBD, el THC, necesitan un permiso de COFEPRIS para fines médicos o y de investigación. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros ahora y por seguirnos. Gracias por compartir, gracias por tus comentarios. La semana antepasada llegaron otros productos que nosotros nos venía la pregunta de, oye Diana, ¿y estos productos requieren un permiso? ¿Lo puedo importar? Y platicando con compañeros acerca de eso, decíamos, no podemos cambiar el criterio de clasificación por el contenido de tu producto, ¿no? Si tú traes un producto, si tú traes una bolsa hecha de cáñamo, es una bolsa hecha de cáñamo. Si tú traes un cosmético con CBD, es un cosmético con CBD. La pregunta entonces es, ¿puedo importar mi mercancía que contiene CBD? Entonces dejemos de preocuparnos si la clasificación cambia. Primero, preguntemos a COFEPRIS si esos productos pueden ser vendidos en el país, comercializados, si esas personas requieren los permisos. Y entonces, a medida de que ellos nos indiquen si contienen o no los permisos, nosotros podamos llegar después a una clasificación sin la preocupación del permiso. ¿Por qué? Porque entonces estamos asustándonos para clasificar una mercancía arancelariamente atendiendo a fines regulatorios. Y creo que eso es lo que no debemos de hacer. Debemos primero en el país considerar que ciertos productos están prohibidos o controlados. Y que si están prohibidos o controlados, entonces la persona tiene primero que atender ese control de esos productos con la autoridad para después ya entonces nosotros poder clasificar la mercancía sin esa preocupación. Hablando de CBD, en todos los demás productos sí necesitamos clasificar para ver si requiere ser permiso. En el CBD, ojo, porque casi cualquier producto puede contener CBD. Y lo que está prohibido en el país es el CBD. Pero no en todos los lugares de la tarifa o en todas las fracciones de la tarifa está controlado el CBD, los productos que contengan CBD. En la 2106 no está controlado las preparaciones alimenticias que contienen CBD. Pero el CBD no está listado en la lista de aditivos de alimentos. Por lo tanto, en tu suplemento alimenticio de la 2106 no puede ser importado. Si tú tienes una bebida que contiene CBD, tampoco puede ser importado porque el CBD no está listado en la lista de aditivos alimenticios. Entonces no lo puedes importar, aunque la 22 para las bebidas no esté controlado en el acuerdo de COFEPRIS, porque simplemente el CBD no está permitido como aditivo. Por lo tanto, no lo podrías importar, ni en la 2106 ni en la 22. La vez pasada nos preguntaron de la 2309, de los aditivos para alimentos de animales. En la 23 no vas a requerir permiso, pero el CBD no está permitido, es un estupefaciente. Entonces tendrías que preguntar a COFEPRIS, que regula los estupefacientes y los psicotrópicos, si puedes importar tu producto. Y entonces, si ellos te dan el permiso para importar tu producto, entonces podrás importar tu producto, y preguntarle a FENASICA si puedes también importar tu producto, aunque para la tarifa no está regulado. Entonces, si tú me preguntas la clasificación, pues si es una preparación alimenticia para animales, si es de la 2309. ¿Requiere permiso a la importación? Solo los que te marca la fracción arancelaria. Oye, pero lo estoy importando, sí, porque a lo mejor a la importación no requieres permiso. Ojo, pero no te estoy diciendo que sí lo puedas vender en el país, porque para eso sí requieres el permiso. Y a veces el único punto en donde se puede cumplir el permiso de psicotrópicos o estupefacientes es en el punto de entrada, porque ahí es donde COFEPRIS te hace el muestreo y te enfajilla tu producto.
porque son estupefacientes, estás importando estupefacientes, aunque lo importes en la 2309. Si importas en la 3824, porque traes una preparación que no está condicionado como un cosmético, por ejemplo, o que no tiene alimentos, y lo estás metiendo al 3824, 99, seguramente no vas a requerir permiso porque no está en el acuerdo de COFEPRIS cuando contenga psicotrópico o estupefaciente. Entonces, a lo mejor sí lo puedes importar en la 3824 y no vas a requerir permiso, pero eso no quiere decir que lo puedas vender en el país. Volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, las fracciones que me digas, 2309 preparaciones para alimentos de animales, 2106 preparaciones alimenticias para humanos, 2202 bebidas para humanos, 3824, 3824 las demás preparaciones de la industria, 33 cosméticos. A lo mejor tu producto no va a requerir permiso en ninguno de sus fracciones para las preparaciones, porque no hay alcance, porque no consideraron el alcance para las preparaciones, porque fue suficiente de indicar que los productos están prohibidos en la tarifa, las materias primas. Cuidado, porque si tu fracción no está controlada, no quiere decir que lo puedas tener en el país. Si tienes un producto prohibido, tu producto no debe de estar en el país, aunque no esté controlado la importación. No lo puedes tener en el país. No es necesario controlar la importación cuando el producto simplemente no puede estar en el país si no tienes permiso. Si ya tienes el permiso, ya saltaste todo esto, cumpliste con todo lo que te pidió COFEPRIS. Pero si no tienes el permiso, sí, necesitas acercarte a COFEPRIS para preguntar una clasificación sanitaria y para preguntar a psicotrópicos y estupefacientes si tu producto puede ser importado, vendido, distribuido, comercializado, industrializado en el país. Eso es lo que siempre nos preguntan. Espero que esta opinión no la consideren como una opinión personal, no es una opinión personal. Es una opinión basada en la legalidad vigente en el país, en México, para importación de productos. Si tienes problemas, desafortunadamente no podremos ayudarte porque la ley no te está ayudando. Por favor, para importar, acércate a COFEPRIS. Muchas gracias a los agentes aduanales que nos han mandado tantas consultas. Poco a poco las estamos investigando, poco a poco le vamos a hacer un video para sus consultas. Sí, todavía me falta regresar otra vez, que tanto me preguntan a insecticidas. Yo creo que para la próxima semana volvemos otra vez a ver cómo quedaron los insecticidas. Sí, me falta otra vez regresar a ciertos medicamentos, la clasificación de ciertos medicamentos. Sí, después regresaremos otra vez al 29. Yo sé que me hace falta regresar a tantos temas, pero en el día a día que tenemos tanto trabajo, nos tratamos de hacer un tiempecito para un poco de capacitación que nos hace falta a todos. Esto me ayuda a mí mucho porque yo también me pongo a investigar, me pongo a sacar todos los criterios de clasificación para todos estos productos y esto nos enriquece a todos. Muchas gracias, que tengan un hermoso día. Hasta luego.